Vamos a hablar de las mareas. Es un tema que en Madrid están poniendo algún ejercicio, o incluso dos han llegado a poner un examen y bueno, aunque en Andalucía no es normal, pero bueno, no está de más, es una cosa muy sencillita y no está de más aprenderlo. Las mareas, como sabéis, son elevaciones y depresiones periódicas de las aguas del mar. Todo el mundo sabe, uy, la marea está subiendo, bajando, y en el Mediterráneo lo notaremos menos, pero si vivís por el Cantábrico o Atlántico, pues la marea es importante a la hora, por ejemplo, de entrar en puertos, salir, ir a la playa, etc. Las mareas se producen principalmente por la atracción de los astros. En concreto, lo que más afecta es la luna y el sol. Si el sol afecta 1, la luna es 2,73 veces superior a la fuerza de atracción. O sea que es el principal astro que más va a afectar a las mareas. Cuando la marea sube, se dice que la marea está entrando o está creciendo, y cuando llega a la altura máxima, se dice que la marea está plea o es pleamar o marea llena. Por el contrario, cuando la marea está bajando se llama saliente o marea vaciante. Y cuando alcanza la mínima altura se llama marea baja o bajamar. Las corrientes, ¿cómo afecta a la navegación? Eso, por supuesto, las entradas, salidas de puerto. En el Mediterráneo ya he dicho que no va a afectar en ningún puerto la marea, pero sí en el Atlántico hay muchos puertos que solo se puede entrar con marea llena o creciendo. Y a la hora de navegar en mar abierto, la marea no afecta prácticamente nada, excepto en los estrechos. Si habéis navegado una vez por el estrecho de Gibraltar, veréis que hay mareas de 2-3 nudos, incluso 4 se ha llegado. Pero bueno, en mar abierto, pues bueno, no afecta. A las mareas también, ¿qué más le puede afectar? Pues los vientos que soplen en la misma dirección con una intensidad grande, pues afecta a la marea. Si sopla del mar hacia tierra, si sopla mucho viento, la marea va a ser más alta, va a crecer más que si no soplase el viento. Por el contrario, si sopla de tierra hacia la mar, pues la marea llena o la vaciante, o en cualquier momento la marea en ese momento va a ser más baja que la que debería de ser. Otra cosa que afecta, y sí lo están preguntando en el examen de Madrid, es la presión. La presión afecta a la marea. A menor presión, mayor altura tiene la marea. O sea, es como si la columna de aire, si es más pesada o hay más presión, pues la pleamar o la marea no va a ser tan alta como debería ser. Y por el contrario, si hay una depresión, una baja, la marea va a ser más alta de lo que debería de ser. Bueno, pues entrando en eso, he hecho un pequeño gráfico y aquí he puesto el fondo marino, he puesto aquí una línea que ahora lo veremos, que se llama sonda en bajamar escorada, altura de la bajamar, altura de la plea y altura de marea máxima en sigicias equinocciales. Bueno, la primera, sonda bajamar escorada. ¿Dónde podemos ver esto? Pues en las cartas de navegación. Ya sabéis que todas estas sondas, todos los numeritos que vemos por aquí, es la profundidad que tiene, o entrando en puerto, o saliendo, todos estos números es la profundidad que tiene en ese momento lo que es el fondo marino, ¿vale? Pues lo que representa aquí estos números es lo que llamamos sonda bajamar escorada. ¿Qué significa? Es la mayor bajamar de todos los tiempos. Es la sonda que hay cuando se producen mareas equinocciales, o sea, las sigicias equinocciales, que es cuando coincide con los equinoccios y el Sol incide directamente sobre el ecuador. Esta es la mayor bajamar que vamos a encontrar y viene reflejada en las cartas de navegación. O sea que podemos decir que desde el fondo marino hasta lo que aparece en las cartas se llama sonda en la carta. Esto, igual que aquí, hasta ahí, en fin, toda la profundidad desde la sonda en bajamar escorada hasta el lecho marino es sonda en la carta.
Altura en la baja. Hay muchas mareas en función de cómo esté la luna, como el sol, la cercanía del sol y demás, pues hay muchas mareas. Pues cada día y a cada hora tendremos una altura. Para saber la altura de la bajamar o la altura de la pleamar, el Instituto Hidrográfico de la Marina publica un anuario de mareas. El anuario de mareas dura todo el año y te dice en los principales puertos de España las alturas que tienen la marea. Yo aquí tengo uno, lo voy a poner a cámara. Aquí he puesto Tarifa, pero si no te gusta Tarifa, ponemos Conil, o esto ya es Algeciras, La Carraca, en fin, los principales puertos. Cádiz, venga, pues estaba en Cádiz, y nos viene, por ejemplo, de Cádiz, empezamos, nos viene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, bueno, así hasta final de año. Y fijaros que vienen los días del 1 al 31. Y cada día nos viene con 4 mediciones. Nos dice que el día 19 de mayo a las 3:57 la altura de la marea es 1,21. A las 10:20, 2,63. Más o menos es cada 6 horas el intervalo de pleamar a bajamar. Más o menos, va variando, por supuesto. La siguiente, a 16:19, 1,31 y a 22:31, 2,78. Estas horas son horas GMT o UTC, hora oficial. Para hora oficial tendríamos que sumar el adelanto vigente. Ya sabéis, en invierno es UTC más 1 y en verano UTC más 2 horas, ¿vale? Para tener la hora oficial. Pero esto viene en GMT o en UTC. Bueno, pues sabemos que a 3,57 si la altura es 1,21 y a 10,20 2,63, sabemos que la hora de la bajamar sería 3,57 y la hora de la pleamar a 10,20 y así sucesivamente. La siguiente sería bajamar y la siguiente hora que viene reflejada es hora de pleamar. Entonces nosotros vamos a saber la altura de la bajamar, la altura de la pleamar, altura bajamar y altura de la pleamar. Entonces nos vamos al grafiquito este que nos hemos hecho y la altura de la bajamar es de aquí, desde el datum. Esto se llama también datum. Datum es la mínima bajamar de todos los tiempos o bajamar escorada. Y esta altura es la altura de la baja, altura baja o bajamar. Y lo que hemos dicho, lo que hemos visto en el esto, altura de la pleamar, pues es desde la sonda en la carta hasta la altura que marca allí, que sería la altura de la pleamar. Vale. Y después la marea máxima, igual que hay sonda en bajamar, la máxima en sigicias equinocciales es máxima. Pero como no nos va a afectar, o prácticamente no, no se utiliza para nada eso. Bueno, pues entonces tenemos que si esta es la altura de la bajamar y esta es la sonda en la carta, la altura que vamos a tener en bajamar va a ser la sonda en bajamar, sonda en bajamar, vamos a poner BJ. Y la sonda en pleamar, sonda en pleamar. Bueno, pues ya tenemos eso. Tenemos ya los conceptos claros, sonda en la carta, altura de la baja, altura de la plea y tenemos aquí un intervalo, o sea, podemos ver el intervalo, no sé, no me acuerdo cuál hemos cogido de esto, esta. Sabemos el intervalo de duración de la creciente, de la vaciante, etcétera, etcétera. Esto nos va a valer a la hora de resolver problemas. En realidad son problemas de patrón de yate. Los que preguntan en
en el PER, aparte de estos conceptos básicos, es la sonda en un momento determinado. O sea, sonda en pleamar, sonda en bajamar y cómo afecta la presión. Recordaros que la presión dijimos que afectaba y que el anuario de marea nos dice en las últimas tablas, tiene una primera tabla que es calcular la altura de la marea en un instante cualquiera. Este es problema de patrón de Yate. Esto viene en el anuario de mareas, pero bueno, tendríamos duración de la creciente o vaciante. Hemos visto que mirando la hora y otra hora se resta y eso es lo que duraría. El intervalo hasta la bajamar más próxima nos dicen a una hora determinada, vemos el intervalo que hay hasta la bajamar más próxima, tanto por delante como por detrás, lo que esté más próximo. Miramos aquí y con la amplitud de la marea es la diferencia entre la marea baja y la marea alta, es la amplitud. Pasaríamos aquí a calcular la corrección aditiva a la altura de la bajamar más próxima. O sea, con la duración y el intervalo iríamos con la amplitud y nos daría una corrección aditiva. Esto es paja para los de PER, no lo van a preguntar. Pero bueno, yo aquí lo diría, pondríamos sonda en el momento, o sea, la profundidad que va a haber en un momento determinado es igual a sonda en la carta, más la altura en la baja, más la corrección aditiva, que es lo que hemos calculado por esa tabla. Pero olvidaros de esta fórmula que no va a entrar en el examen del PER. Eso, si os seguís entrando en patrón de Yate lo veréis, pero también es muy sencillito. Lo que sí no va a entrar en el examen del PER es corregir una altura por presión atmosférica. También viene aquí. Tabla de correcciones a sumar o restar en las alturas en función de la presión atmosférica. La presión atmosférica, antes se decía en milímetros de mercurio, ahora ya solo son milibares. Lo que son 760 milímetros de mercurio, que se dice que es la presión normal, que ni alta ni baja la presión, equivale a 1013 milibares. Y aquí habría que aplicarle una corrección 0. Después, en función de la presión que haya, pues será positiva o negativa. Ya sabéis, a menor presión, más sube el nivel del mar, entonces habría que sumarle o restar, bueno, en función de si la presión es alta o baja. Aquí os viene la fórmula y lo único que habría que hacer es a la sonda que tenéis en la plea, si os pregunta la sonda en la plea, pues la que os haya dado, que es la sonda en la carta, más la altura si es en la plea, la altura de la plea, más o menos la corrección por presión. Muy sencillito, es una suma. Si os preguntan sonda en la plea, si no te dicen presión, sonda en la carta, más altura en la plea. Si te preguntan sonda en la baja, pues sonda en la carta más altura de la baja. ¿Que tiene presión? Pues más menos la corrección por presión que viene en una tabla. Estas tablas, tanto esta de la presión como la de corrección aditiva, no la van a dar porque no esto como el día de la fecha, el puerto que queráis, esto sí os lo dan en el examen. O sea que vais a tener que calcular, vais a ver las horas de la plea, de la baja y demás. Recordar, importante, esto es UTC. Si os preguntan hora oficial, tenéis que sumarle el adelanto vigente. Ya sabéis, en invierno es UTC más 1 y en verano UTC más 2.